Sigo contándote mi vida y gracias por estar ahí. Te lo agradezco. En el primer video de esta serie, la serie de mi vida, te conté de cómo desde el momento de mi nacimiento, de que tengo memoria, hasta ese momento difícil de estar en prisión. El segundo video, ya te hablé de cómo fue mi vida en prisión y terminé contándote aquella historia gloriosa y maravillosa en la cual escuché la voz del Señor y que después de haberlo escuchado empiezo a caminar con el Señor, empieza mi vida congregacional, comienzo, me hago parte de una congregación y voy buscando crecer en el Señor. Pues en ese proceso de crecimiento suceden algunos detalles. Recuerdo, por ejemplo, en alguna ocasión en que uno de mis excompañeros, ¿no?, de fiestas, de rumbas, iba subiendo yo una escalera hacia los dormitorios y me gritó algo muy feo, muy maluco. Me sentí ofendido, me sentí herido y más pues viniendo de él con el cual habíamos tenido una relación de amistad en el mundo, digamos, bonita para lo que era la relación estando pues apartado del Señor. Sentí deseos de volverme, de insultarlo, no sé, sentí de verdad un momento que sentí ira y quise arreglar la situación como lo arreglaba antes de conocer el Señor. Pero vino el Espíritu del Señor, no sé, me envolvió en una paz, trajo un renuevo, algo sobre mí que hizo que esa ofensa pasara, deslizara y decidí continuar mi camino hacia donde iba. Terminé ignorándolo. No fue esa la única ocasión ni la única oportunidad, no de parte de él, pero sí de parte de otros con los que ya no compartía. En muchas de estas ocasiones fui vituperado, fui hasta menospreciado, o sea, algunas cosas que pasaron, pero yo seguía firme en aquello que había emprendido con el Señor. Fue así que ese proceso de estarme congregando, yo creo que escasamente un mes de estarme congregando, hacen una invitación, hacen un llamado a todos los miembros de la congregación que quisieran empezar a predicar, a traer un mensaje corto, una enseñanza, porque la idea con esto era como preparar nuevos líderes, preparar personas. Luego pues lo comprendí porque como todas las, digamos, las vías, pues la estancia es transitoria, por larga que sea una condena, pues va a llegar el momento en que va a pagarse, o puede ser, como no ha pasado en algunas ocasiones, que pues no se salga con vida. Es una realidad dentro de cualquier prisión. Entonces, algunos levantan la mano y te lo digo, te lo aseguro, yo no levanté la mano de manera voluntaria, pero cuando veo ciertas miradas hacia mí, caigo en cuenta, me hago consciente de que tengo mi mano levantada. Sí, tengo la mano levantada con escasamente un mes de estarme congregando, al punto de que el hermano que estaba tomando nota, que estaba tomando anotación sobre los nombres, me pregunta en 2 o 3 ocasiones, ¿seguro, hermano? ¿Seguro? ¿Está seguro? Y yo solo podía a sentir con mi cabeza, decirle, sí, sí, hermano, sí, sí, anóteme. Pero yo mismo no sabía lo que estaba pasando. Eso se hace, a ver, un día jueves más o menos, viernes, por lo que yo empiezo ya en ese nerviosismo, como salgo ya diciendo, no, yo en qué me metí, qué hice, por qué levanté la mano, yo como podía decir que no, y a la vez, pues bueno, como que ya me comprometí ese sentido de responsabilidad también sobre mí. A la final me paralicé, no hice nada, continué, pero lo que sí hice fue empezar a buscar en la Biblia. Recuerdo que tenía una Biblia devocional de estudio, la que te conté, con la cual bajé por primera vez al servicio, y empiezo a buscar en las concordancias y me encuentro con la palabra oración. Yo no sabía realmente lo que estaba haciendo, esa es la realidad.
Entonces empiezo a sacar todos los versículos que pude de ahí y los sacaba y los leía, los sacaba y los leía. Yo, bueno, yo creo que eso será uno pararse ahí y leer todos estos versículos. Pues ellos, porque ya saben, pensé yo, pero pues yo creo que eso de ser así, uno nomás se para ahí y pues va leyendo estos versículos. Esa era la visión que yo tenía de llevar una predicación delante de la iglesia. Entonces, esto fue, como te digo, el día jueves, viernes más o menos, yo pues empiezo a hacer esa tarea. Resulta de que yo había quedado en el turno segundo, eso lo iban a hacer cada 8 días miércoles, o sea, había un hermano por delante de mí que en esa semana le tocaba a él y a mí me tocaría la próxima semana, 8 días después de que a él le tocase. El día martes me llama el hermano, el líder de la congregación, me dice, hermano Castillo, venga, que tengo algo que decirle, pero por favor, resulta de que el hermano que se había comprometido, el hermano Julano que se había comprometido a predicar este miércoles, me dijo que él no lo iba a hacer, que no se sentía preparado, que no, que luego de pronto podía hacer lo que por ahora no lo iba a hacer. Entonces, pues para que le haga usted, yo me quedé, pero hermano, ¿cómo así? No, es que yo no estoy listo, mire, yo cómo voy a hacer esto, yo la verdad no sé nada, yo estaba que le decía, yo ni sé por qué levanté la mano, pero él me dijo, hágale hermano, si usted levantó la mano es porque usted sabe, hágale, además, pues, Dios lo respalda, hágale. Bueno, y la verdad no sé si fue la frase Dios lo respalda o qué, pero terminé diciendo, bueno, hagámosle. El día miércoles, después de hacer la respectiva presentación, la oración de entrada que se acostumbraba a hacer, entonar, cantar las alabanzas, como era la costumbre hacerlo en medio de la congregación, pues se me da la bienvenida, pase, creí que algunos hermanos pues sorprendieron un poquitico porque pues aún no era aparente o supuestamente mi turno. Todo lo que yo recuerdo y que te puedo decir es que creo haber leído 2 o 3 versículos. De ahí en adelante, si tú me preguntas qué tanto salió de mi boca, no te podría decir. De verdad, no te puedo decir. Solo puedo decirte que ya hubo un momento en el que como que desperté, no sé, y me despertaron los aplausos de los hermanos y el líder de la congregación que se me acercó a decir, hermano, lo felicito, qué bueno, qué buen mensaje, pero venga, dígame una cosa, usted había predicado antes, ¿no es cierto? O sea, usted antes era cristiano. No, yo no. Después fue otro y otro y otro hermano, se me acercaban, que felicitaciones hermano, que qué bonito, pero díganos la verdad, usted era cristiano, usted se había apartado, ¿no es cierto? O sea, usted, yo no, este es primer vez, de hecho, no sé qué pasó. Y cuando yo le decía no sé qué pasó, era literal, yo no sabía qué había pasado. Ellos lo tomaban, no sé, de otra forma, como un formalismo, tal vez que yo le estuviera diciendo, pero era de forma literal que yo le estaba diciendo, ¿verdad? No, pues no sé qué pasó ni cómo fue. Bueno, esto fue después del susto y toda cuestión, ¿no? Seguí congregándome y ya hubo algo que no sé, como que se despertó en mí. Después de esta experiencia ya me atreví a acercármele a otros, a hablarles del evangelio, a tratar de contarles mi cambio, aunque era pues poco lo que podía contarles porque digamos la mayoría me conocían, habían visto mi vida anterior, más bien me preguntan que cómo había sido eso y yo trataba de explicarles, de hablarles de aquel día en el baño, de la voz que escuché y bueno, y de todas las demás experiencias que hasta el momento había tenido. En esa, digamos, unas 2 semanas después, aproximadamente, hablo con un hermano que a él le gustaba mucho lo que era el tema de los ayunos y nos pusimos a hablar, estábamos hablando pues, de la palabra, de la Biblia, de las experiencias. Él tenía mucha más experiencia que yo, me contaba sus experiencias y una cantidad de cosas que pues yo decía, oh, qué bonito, yo quisiera vivir esas cosas. Y él me habla sobre el ayuno. Me dice que él cuando se metía a hacer ayuno lo hacía generalmente de 3 días sin tomar ni agua. Yo dije, hermano, ¿verdad? 3 días y sin tomar uno ni agua, comer nada. Yo, sí, claro, Jesucristo hizo 40 días y otros hombres han hecho muchos más. Entonces, pues uno puede, hermano. Y yo, ve, interesante.
sido muy curioso y muy aventado o arrojado en algunas cosas. Y pues, mano, yo lo voy a intentar, nada se pierde. Vamos a ver qué pasa. Y me metí un ayuno miércoles, jueves y viernes. El miércoles normal, pues igual uno a veces dejaba de comer por estar, digamos, tomando en ocupaciones, jugando, a veces que nos poníamos a jugar juegos como el parqué, billar, que había una mesa de billar dentro y uno ni comía por estar ahí. El jueves, pues bien, ya empecé a sentir un poquitico, pero bueno, seguí. El día viernes, sí, hermano, ya no daba más. Y tirando resistencia porque yo me había propuesto hasta el día viernes a las 6 de la tarde. Y eso me ha dicho el hermano. Uno se propone un día o los días que sean y se propone un horario y hasta cumplir ese horario. Y eran aproximadamente las 3 de la tarde. Y yo dije, Señor, yo no puedo más. Yo no, yo lo siento, yo voy a comer, yo cargo a comer desesperado, por tenía que comerme algo, no sé, era una cosa que me dio fuertísima. Te digo, yo no sé si lo había leído o si en ese momento se me vino luz, vino revelación y trajo a mi mente aquella palabra. Yo no me acuerdo, te lo digo realmente, si la había leído de pronto, pero me refería al Señor con aquel pasaje en la Escritura que está en Mateo capítulo 4 y está en Lucas también en el capítulo 4 y habla precisamente de la tentación de Jesús. Dice que el Señor Jesucristo fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Dice que ahí ayunó 40 días y 40 noches, pero que luego de que pasó el ayuno y pasó la tentación que el enemigo vino a hacerle, dice que vinieron ángeles y le sirvieron. Yo tomé esa última parte, ¿no?, de esto y le dije, Señor, así como a ti vinieron y te sirvieron ángeles cuando tú estás en el ayuno, por favor, manda ángeles que me sirvan, Señor. Y fue todo lo que yo dije y empecé a sentir aquí en esta parte, y aquí, la parte de la garganta, del cuello, solo en esa parte, como si me estuvieran vaciando ahí un agua, pero te digo que es el agua más maravillosa, con el sabor más precioso que yo haya llegado a degustar, a probar. Pero solo fue en esta parte. Y te digo que yo he bebido agua de los manantiales, de los nacimientos, donde está el agua más pura, sin ningún tipo de contaminación, el filtro natural de la tierra. Y te digo algo, ninguna de estas aguas ha podido tener el sabor y no sé cómo la consistencia que el agua que estaba sintiendo aquí en mi garganta tenía. Así fue como, eso fue una cosa corta, eso no fue ni siquiera un minuto. Yo creo que una cosa de que 20, 30 segundos. Pero te digo algo, eso me levantó inmediatamente. Inmediatamente me levanté, ya me había recostado en la cama, lo único que quería pararme era a comer, a buscar algo de alimento. Me paré, empecé a orar, doblé mis rodillas y empecé, seguí orando, leyendo la escritura. Llegaron las 6 de la tarde, que era la hora que me había propuesto, y yo no tenía hambre, no quería hecho ni comer. Ni mi experiencia no me permitió haber seguido ayunando. Qué bueno, hubiera seguido ayunando hasta ver hasta cuánto me duraba esa agua, esa bebida que me habían dado. Porque dice la escritura que Elías, después de que el ángel, cuando iba camino a Oret a buscar la presencia del Señor, huyendo de Jezabel, dice que Elías caminó 40 días y 40 noches con una comida que un ángel le dio. Qué bueno. Ahora digo, qué bueno, Señor, haberse continuado con el ayuno, cuánto me duraba. Pero bueno, esa es una experiencia hermosa, sobrenatural, de las que el Señor me ha permitido tener. La recuerdo mucho porque fue, digamos, mi segunda experiencia sobrenatural en mi vida cristiana y sentí el respaldo, la fuerza de Dios. A los 8 días siguientes, día viernes, precisamente, había un hermano que lo habían encargado de ir a hacer, porque se hacían unos cultos, unos servicios evangelísticos, se hacían en los diferentes patios de la prisión, había unos permisos especiales para esto. Entonces, el hermano que tenía que ir se le presentó alguna situación que no me explicaron qué era, pero me llamó el líder nuevamente a decirme que es que el hermano encargado no podía ir y que el otro pues ya se había comprometido en otras cosas y que no había quien fuera, que si por favor yo podía ir y predicar allá. Le dije, hermano, es que, pero yo cómo, yo no sé,
No se preocupe, hermano, mire, ahí lo acompaña Marcos el negro, porque habían dos Marcos, a uno le decíamos Marcos el negro y Marcos el indio. Entonces, Marcos el indio era un hombre muy evangelista y persona a persona, le gustaba hablarle mucho a la gente del evangelio. Con él aprendí formas de evangelizar, aprendí mucho, ¿verdad? Con él. Y el otro Marcos, pues era el que cantaba, él le gustaba cantar. Entonces, Marcos hace la apertura, la oración, Marcos el negro, pues va a cantar las alabanzas, la oración, y usted, pues, se encarga de la predicación de la palabra. Hágale, mi hermano. Yo, ay, Dios mío, otra vez. Y dije, bueno, está bien. Alrededor de las 5 de la tarde era cuando se hacían estos servicios, que ya, pues, los compañeros internos estaban en los diferentes dormitorios. Había unas rotondas que quedaban abiertas hasta por ahí las 7 de la noche, más o menos. En ese tiempo las dejaban abiertas hasta esa hora. Y fuimos, nos instauramos ahí en una de esas rotondas del patio quinto. Y el hermano Marcos, como estaba programado, pues empezó a orar. Marcos, el negro, luego le tocó su turno y empezó a cantar. Mientras él termina de cantar y empieza a orar, ¿no?, por la palabra y por lo que se iba a hacer antes de hacer la presentación de la palabra, entonces llega una voz nuevamente a mi vida. A este lado la siento más, aquí a mi lado derecho, pero a la vez como dentro de mí. Nuevamente se repitió la historia, dentro de mí, profundo, hablándome, pero esta vez la sentía como si estuviera a mi lado derecho parado, que me decía, tú querías hablar mi palabra con denuedo, ahí vamos pues. Y ahí entendí y comprendí algo y que me ha servido para toda mi vida ministerial y mi vida como cristiano. El Espíritu Santo habla de manera sencilla y clara, de manera que podamos entenderlo. Él se hace entender en nosotros. Resulta de que yo todo lo que recuerdo, iglesia, fue que yo tenía la Biblia abierta en el libro de Jeremías, capítulo 9. No sé si fue el versículo 2 o versículo 23, no sé de dónde empecé. Pasó parecido a lo que había pasado enfrente de la congregación. Solo empecé a hablar. Dice la Biblia, la palabra, las escrituras dicen, abre tu boca que yo la llenaré. Y yo te puedo decir, literalmente eso fue lo que pasó. Yo solo me dispuse a abrir mi boca y el Señor la llenó con su palabra. A tal punto te digo que los que antes me conocieron como borracho, como drogadicto, con todos los vicios que me acompañaban, salían a mirar, así literalmente te digo, salían a mirar a ver si era realidad que era yo. Porque algunos salían, miraban y como que iban y le llevaban la noticia al otro, vení, es Castillo, sí es Castillo, como que salían verdad y salían a mirar. Fue una tarde gloriosa, espectacular. Aunque pasó algo triste, y quiero dejártelo como consejo. Si sientes que el Señor te está llamando, toma el llamado. Había un hombre conocido, con él acostumbramos a hablar, habíamos compartido también igual la vida de trago de vez en cuando. Pasaba yo al patio quinto, él pasaba acá, hablábamos, compartíamos la droga y todas estas cuestiones en las que antes andábamos. Cuando el Señor puso en mi boca hacer el llamado, ¿quiénes quieren recibir al Señor? ¿Quiénes quieren encontrar la vida eterna como yo la encontré? Y decía precisamente, ustedes me conocieron, ustedes vieron quién era yo. El Señor es capaz de cambiar, de restaurar la vida más quebrantada y dañada. Y entonces empecé yo a hablarle así y él se paró con la intención de venir, pero como que cayó en cuenta que estaba sin camisa, lo cual no hubiera importado en el momento, y mi experiencia pues no me permitió llamarlo. Bueno, así que al Señor no le importa eso, ese formalismo es lo de menos, pero no tenía experiencia como tal. Entonces él entra, sale colocando la camisa y se le acerca a otro amigo de él y empieza como a hablarle y a la final él no pasa. Eso, como te digo, fue el día viernes y lastimosamente este hombre, conoció a las 6 de la mañana, se escuchó gritar, pidiendo auxilio, pidiendo ayuda. La guardia no llegó rápido y lo encontraron ya donde había estado pidiendo ayuda. Esa misma noche o en la madrugada perdió la vida. Fue un hecho que me marcó. Y de hecho, días en los que sentía como temor de hablarle a la gente porque decía, ¿qué tal si pasa lo mismo? Y el Señor me hizo entender que todos nosotros tenemos una oportunidad de salvación. Nadie se va de esta tierra sin haber recibido una oportunidad de salvación. Si tú la estás recibiendo, no la desaproveches, tómala, hazla tuya.
y déjate encontrar que el Señor te anda buscando. El Señor te anda buscando. Bueno, luego de este evento, pues yo sigo en ese ritmo de vida, predicando por fuera, ¿no? Enseñando. De vez en cuando me daban, digamos, la oportunidad de volver como a predicar ahí en medio de la congregación, desde el púlpito, pues como lo decimos. Y así transcurre. Ese fue el año 1999. Sí, 1999. Ya en el año 2000 se presenta un hecho. Yo tenía dos compañeros, o sea, compañeros son aquellos que están contigo en la misma causa, por la misma razón, y pues eran más o menos las 1, 2 de la tarde, cuando sube un hombre a llamarme, me dice que me necesitan abajo. Eso, como estaba la situación en esos días en la prisión, no era una muy buena noticia. Eso era una noticia que no se quería recibir. Ya, y ahora qué pasó, qué sucedió, pero pues bueno, dicen, como decimos el adagio popular, muy conocido aquí en Colombia, el que nada debe, pues nada teme. Cuando yo bajo, entro al patio y me dicen, vaya para allá. Estaba el hombre que era el que manejaba el patio. Entonces me hace unas preguntas, empieza a indagarme, ¿no? Sobre mi vida, algunas preguntas y como a preguntarme, pues, el motivo por el que yo estaba ahí. Yo quise responderle, no sé, tantas cosas que quise de pronto responderle y decirle, en aras tal vez de tratar de, no sé, de salvar mi vida, porque yo sabía que cada vez que te llamaban a una audiencia de esas era complicado, casi ninguno salía bien librado de ahí, esa es la realidad. Entonces, en ese momento me llegó un pasaje de la Escritura, Marcos 10:31, cuando lo llenan ante los tribunales, no teman y no piensen sobre lo que han de decir, que en aquella misma hora el Espíritu Santo les dará palabra que no podrán resistir. Wow, entonces llega ese pasaje y ese pasaje hace que yo cierre mis labios. Pues, de hecho, no pude hablar. Solo sé que salieron 5, máximo 7 frases de mi boca diciéndole a este hombre algunas cosas. Él me mira a los ojos fijamente y luego me dice, ¿sabes qué? Andate, te puedes ir, andate. Esa frase, andate, o te puedes ir, eso lo que realmente significaba era que tenías que pedir cambio de penal, cambio de prisión. O sea, no podías seguir viviendo en la cárcel porque pues, a la final ellos, digamos, dominaban, pues tenían dominio e injerencia sobre todos los patios del penal. Y yo salgo hacia donde está la guardia. Recuerdo que iba saliendo en unas pantalonetas, en unas chanclas, y un hermano, sin importar que eso tuviera consecuencias de pronto para él, recuerdo se quita la camisa que tenía puesta y me la tira, me dice, hermano Castillo, tenga. Y pues, yo recibo esa camisa ya casi con lágrimas en los ojos, me la coloco, me la visto y salgo hacia donde está la guardia y le digo, no, pues que me dijeron que tengo que irme. Eso en el lenguaje carcelario se dice, me descontrolaron, así se le llama. Y le digo, pues, me controlaron, ¿qué tal? Y dice, uy, ¿cómo así? Pues, hermanito, pues sí, ¿qué vamos a hacer? Estando ahí mientras se resolvía, ¿no? ¿Qué hacer conmigo? ¿Dónde me llevaba mientras tanto, mientras toda esta situación, a ver qué decisión final se tomaba? Traen a dos hombres, los veo ya pues muertos, les habían quitado la vida, ponen uno aquí a mi lado derecho, el otro al lado izquierdo, y el del lado derecho era uno de mis compañeros, compañero de causa por lo que habíamos llegado, ya sin vida. Miro al otro lado y era también un joven al cual el Señor me había permitido hablarle y a través de lo que habíamos hablado, él había vuelto a los pies del Señor, había vuelto en amistad con el Señor, él se había apartado. Luego entendí que el Señor había permitido esto para salvar su alma, porque lo importante es la salvación del alma. No importa cómo perezcamos, el día de la muerte tiene que llegar de una u otra forma. Lo importante, escúchame por favor, es que el día que llegue ese momento, tú estés
arrepentidos, nos hayamos puesto en paz con el Señor, estemos buscando hacer la voluntad del Señor. Eso es lo verdaderamente importante, porque morir, decía mi abuela, uno de cualquier cosa se va a morir. Eso decía mi abuela. Lo importante es que nos coja arrepentidos, habiendo aceptado el ofrecimiento que él ha hecho de salvación en el madero. Entonces, esto fue también esos golpes duros, fuertes que recibí estando en prisión. Pues luego de esto empieza una situación de dónde lo llevamos, toda esta cuestión. Al último nos llevan en un patio donde era supuestamente calmado. Yo estaba entre apesumbrado, asustado, o sea, totalmente confundido. Y me acuerdo que solo empecé a orar y a pedirle al Señor. Finalmente soy trasladado a otro penal en otra ciudad. Ahí llego queriendo pasar como uno más, como un cristiano más, un hermanito más. Me encuentro con un hombre que había estado en la primera prisión donde yo había estado. Mientras él estuvo ahí, él no nada que ver con el Señor. Y la sorpresa fue que cuando llegó a este nuevo penal, él ya se había convertido también, de hecho era líder en esa congregación. Empezamos a hablar, a compartir, bueno, y hablar, recordando de cómo antes menospreciábamos, despreciábamos a Dios y todo lo que tenía que ver con él. Habíamos vivido, digamos, de cierta manera cosas parecidas, por lo que afinidad espiritual en cuanto a lo que el Señor y su palabra se trataba. Cuando a él le llega el momento de salir de ahí hacia un sitio donde se salía que era considerado ya de mínima seguridad, cuando se estaba a punto de recuperar la libertad, generalmente las personas pasaban a este nuevo sitio. Entonces él se va a ir, me encarga como líder, habla con los hermanos lo aceptan así, y pues comienzo nuevamente, o mejor el liderato ahí en esa congregación, en ese patio, ya esta nueva prisión, y seguimos sirviendo al Señor, pues buscando hacerlo de la mejor manera. Ahí estuve hasta que me llegó también, digamos, la oportunidad, ¿no?, de salir, aunque aún no era mi tiempo, pero bueno, el Señor quiso sacarme a un lugar más espacioso. Me sacan allá a ese lugar donde era la mínima seguridad, contra todo pronóstico y contra toda ley, digamos, porque era prohibido por la causa en la que yo estaba, ¿no? No podían sacarme todavía a disfrutar, digamos, de ese lugar. Pero el Señor lo quiso así, lo movió así, y me sacaron a un lugar mejor. Ahí ya podía uno, digamos, moverse, desplazarse por fuera. O sea, era muy diferente. Ahí fue donde hago un curso de panadería, empiezo a trabajar en la panadería del penal, y ya una vida muy diferente, digamos, más relajada en cuanto a lo que cabe, igual que estar en una prisión. Sucede nuevamente, el hermano que era líder ahí en ese nuevo lugar, pues le llega su hora de salida, llega su carta, su boleta de libertad, y no hay quien asuma el liderato, y nuevamente pues me proponen a mí. Yo pues les digo, listo, pues vamos, mientras ustedes estén dispuestos, pues vamos a seguir haciendo la tarea. Y así continúo sirviendo al Señor, trabajando en el área de panadería, hasta que pues también llega mi momento de salir de la prisión, de obtener mi libertad, de volver a la casa con los míos. Y ahí continúa otra etapa de mi vida, que esa te la seguiré contando en un próximo video. Te digo, te prometo, como te lo prometí el video anterior, regreso con un nuevo video. Hasta luego. Nos vemos en el próximo video. No te olvides, está pendiente. Chaito.